Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Ahora arrancamos con el primer video oficial De Radio Protección, de lo que vamos a empezar a hablar, a explicar un poco de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una placa, conceptos, los conceptos, los protocolos. protocolos, lo que tendríamos que explicarle al paciente, cómo se lo tenemos que explicar. Es muy importante eso porque siempre pasa que por ahí el paciente viene con miedos, dudas, demás cosas, Preguntas. preguntas que uno tiene que saber cómo responderlas y de qué forma responderlas. Siempre hay que tratar de hacerlo todo con el mejor trato posible para que el paciente se tranquilice. Y una explicación simple, fácil, comprensible. Exactamente. Tratar de evitar usar mucha terminología técnica. Técnica, porque a veces por ahí con esas mismas terminologías lo que terminas haciendo es causando más duda, más intriga, confusión o miedo inclusive en algunos casos. Bueno, la primera parte de lo que podríamos explicar es cuanto al técnico, lo que tenemos que saber es cómo protegernos primero nosotros, porque no podemos pretender proteger a otro de la radiación si no sabemos ni tenemos en cuenta cómo protegernos nosotros. Exactamente. A todo esto también va una aclaración. Hoy en día, lo que es la radiación con los nuevos equipos y demás, ya no es lo mismo que era antes. Ya la radiación ahora está mucho más controlada. Los equipos nuevos con las colimaciones, con las protecciones, los nuevos tubos, el blindado y demás. Ya la radiación que podemos tener, ya lo que es la radiación diaria, salvo que el equipo tenga una fuga, que para eso son los dosímetros que nosotros usamos. Los dosímetros de área. Los dosímetros de área, además, que son una plaquita periapical que se pone en la pared para tomar la dosimetría, que es la misma que se usa para el dosímetro que ponemos nosotros en el pecho. Suelen dar 0, o sea, no es... No... Sí, ya normalmente los equipos nuevos, lo que es la radiación de fuga, ya casi no tienen. Exactamente. Vienen ya preparados el blindaje y la parte estructural que protege el tubo de rayos X ya viene completamente sellado para evitar esa pérdida de radiación. Antes con los equipos viejos pasaba porque sí, incluso a cualquiera le puede tocar equipos de antaño, estamos hablando de equipos de los 90 o por ahí, que son unos tubos enormes que se usaban antes. Esos no tenían la protección que tenían ahora. Pero los equipos ya más nuevos, ya pongámosle 20 años para adelante, ya es muy raro que tengan fuga de rayos, salvo por algún problema o algo que tengan. Algún problema. Bueno, también el tema de lo que es la radiación de dispersión del rayo central se achica mucho con la colimación. Exactamente. Los nuevos métodos de colimación achican mucho lo que es vos pensás que vos podés hacer una placa sin usar plomo, solamente colimando, y te das cuenta que la placa te demuestra que no hubo velamiento ni nada, sino que directamente irradió la parte que vos querías, nada más. Que eso ayuda mucho. En cuanto a lo que es radiación, uno de lo que sí tiene que tener mucho cuidado son cuando pasan casos como cuando nos toca hacer una placa a un nene o algo que a veces tenemos que ayudar, pediátrica. O con la parte pediátrica o con pacientes que tienen complicaciones. Sí, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces cuando tenemos que ayudar, ahí sí nos estamos acercando a las de rayos y demás para sostener al bebé y todo eso. Que a lo cual no, estamos con lo mismo que decíamos antes, no te vas a irradiar mucho, pero siempre es aconsejable ponerse un chaleco plomado o para el pariente o el familiar, lo que fuese que está junto con el nene, que tenga también ese chaleco. Darle un chaleco para cada uno, en ese caso. Después tenés lo que son ya los cuidados hacia el paciente. Al paciente hay que explicarle cuándo es necesario y cuándo no es necesario una protección. Porque a mí me ha pasado por lo pronto gente que viene que dice que quiere protección para el cuello y tiene que hacerse una radiografía de cervical. Claro, piden protección de lo que es la zona que tenemos que ver. La región tiroideal. A lo cual tenemos que explicarle que la radiación es muy poca, no le va a hacer un daño ni empeorar la situación en el caso de que ya tengan tiroides. Tienen algo. Y si colocamos un protector plomado, lo que hacemos es perder la gran parte de la imagen de la... No sale la placa. Y sí, en su totalidad prácticamente, porque el protector ocupa la totalidad de lo que es... Lo mismo con los bebés, se recomienda siempre que se pueda usar protectores gonadales. Exactamente. Pero hay en algunos casos cuando los bebés son muy inquietos, cuando los protectores por ahí, suele pasar que en algunos servicios los protectores le ponen una moneda o ponen un pedazo de plomo cortado o algo así, que no son protectores en sí de los que se compran para eso.
Podés tener un protector que no sea de tamaño adecuado o que se caiga o se mueva. A veces por ahí, antes de tener que repetir la placa porque el protector se corrió o algo, es preferible por ahí hacer la placa directamente Exactamente. y dejar el protector. Siempre lo más aconsejable es proteger, pero dependiendo del caso es lo que se va a ir viendo. Exactamente. Y después, lo importante en la parte pediátrica, y más si son bebés de meses, es la colimación. Tratar de radiar lo justo y necesario y no excedernos en lo que es la radiación de la anatomía del pediátrico. Exacto. Eso es otra cosa de lo que también hay que tener por ahí esas consideraciones. No quita lo que decimos, a veces hay que priorizar por ahí. Irradiar menos al paciente, menos cantidad de veces, preferible por ahí no usar uno de estos, hacerle una sola placa, que por algo tenés que hacerle 2, 3, 4 placas. Eso hay que verse mucho. Después con el tema embarazadas. El tema embarazadas también, en el caso de las embarazadas, si no es necesario que se haga la placa luego de salir del parto, claro, se recomienda. Pero en el caso de que fuera muy necesario, lo que se hace es, si la zona no es abdominal, lo que se va a hacer, se pone un chaleco y listo. Con eso ya está, protegiste el vientre de la parte de radiación, pero con eso basta. Ahora, si en el caso fuese que hay que hacer una placa a la altura donde puede llegar hasta el bebé, ahí sí ya cambia el tema, tenemos que empezar a ver, ahí tenemos que considerar qué tan necesaria es esa placa. Claro, primero evaluar el costo-beneficio, exactamente, si es necesario, por qué es necesario y llevar a cabo, de ser necesario, lo más fácil y rápido posible para evitar mucha radiación. A ver, hoy en día, como decíamos en el primer video que subimos, hoy en día hasta las tomografías se les puede hacer una embarazada, ya que la radiación no es tanta como para afectar, sino que se agarra, se pone una protección a la altura del vientre y hasta incluso tomografías se pueden hacer siempre y cuando sea muy necesaria, si no, no, se pospone el estudio. Después también otra cosa que hay que tener en cuenta es que el hecho de, por ejemplo, cuando vienen madres asustadas o demás, que se entiende, yo soy padre, lo entiendo, que por ahí a veces cuando en la vorágine del momento, que uno quiere ya, a veces por ahí hay que evaluar si es necesario o no, porque también irradiar por irradiar tampoco es la idea. Y a veces una placa no va a curar lo que tiene y hay veces en consideración que por ahí ya en la clínica no te da que haya una afección física, pero que vos digas, está fracturado. En esos casos hay que evaluarlo, hay que verlo, porque a veces dicen, no, pero ya que está, hacerle la placa, que, claro, hay se vea, madres, que se vea el codo, que se vea el hombro, que se vea, y tiene un trauma en el dedo. Sí, me ha pasado, por ejemplo, muchas madres que han venido a querer hacerle placas a los hijos para que después la vea el médico, ya que el pediatra los iba a ver. Y no, lo que hay que hacer es ir al pediatra primero, que el pediatra lo revise físicamente, lo oculte, se fije a ver si precisa o no la placa. Si el pediatra no precisa la placa para diagnosticar, lo ideal es no hacérsela. Para evitar esa, si bien la radiación es mínima hoy en día, es radiación, hay que tener respeto y tener cuidado. Cuanto menos podamos estar expuestos o exponer, mejor dicho, a los infantes, pero mejor. Hay que tenerle su cuidado. Exactamente. Nada más. Luego hay un montón de otros casos que se podría llamar, pero por ejemplo, otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que también cuenta con la protección, es que la gente por ahí no está informada de qué estudios ocupan radiación y qué estudios no. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si uno se hace una tomografía o una radiografía, sí, se usan rayos X. Ahora, cuando se van a hacer una ecografía, una resonancia o alguna de esos tipos de estudios que no ocupan radiación, no hay que tener problema. Sí, por ejemplo, en la resonancia se sugiere en las embarazadas, por cuidado, que sea después creo que del primer o segundo mes de embarazo se pueda realizar la resonancia, pero es más preventivo, no está asegurado de que haga algo al feto. Claro, normalmente se suele solicitar después del tercer mes de embarazo. Después del tercer mes de embarazo, ahí. Pero la resonancia es un estudio limpio que no hay problema en ese caso. Bueno, otra cosa a tratar que es de mucha importancia, que nos suele pasar continuamente, es el tema de los objetos metálicos. Los objetos metálicos en todo lo que son estudios de radiación como tomografía y radiología, en todo estudio de imagen, principalmente es por el tema de la ubicación que se ve en la imagen. En resonancia no solamente que estorban a la imagen, sino que también
tienen una contraproducencia por el tema del magnetismo. Exactamente, hacen lo que son los llamados artefactos. Exactamente. Estos artefactos, lo que nosotros tenemos que hacer siempre cuando vamos a dar un turno, cuando hay, o sea, el secretario, nosotros, cuando viene el paciente, lo que tenés que hacer es directamente ya decirle, venirse con ropa deportiva, que no tenga nada metálico, sin alhajas, sin cierres, corpiños deportivos, que no tengan los ganchitos, porque esos ganchitos también salen de la placa. Y también ver y evaluar si tienen, por ejemplo, prótesis o alguna cosa. En el caso de resonancia magnética, marcapasos. Marcapasos y implantes cocleares o alguna de esas cosas no se puede realizar. Directamente se realiza cualquier otro estudio, no se realiza resonancia. Eso es muy importante que la gente lo sepa y lo aprenda por el simple hecho de que hay muchas personas que han mentido a la hora de hacer de los estudios y luego una vez ingresado en la parte de resonancia magnética y el resonador empezaron a tener problemas debido a que no, directamente es un rotundo no hacerse un estudio si tienes marcapaso o implante coclear. Bueno, algo que vamos a ver más adelante que después te van a decir, pero que también hay que tener consideraciones, por ejemplo, en el caso de la resonancia está el tema de la potencia del resonador, el campo del resonador. Que dicen que campos abiertos, bajos, no te va a hacer nada. Sí, hace. A ver, un imán gigante que está constantemente y son aparatos electrónicos que están en el cuerpo y que tienen que estar funcionando correctamente y eso puede dañar. Claro, una alteración mínima puede causar. Exactamente. Después, en cuanto a radioprotección, también el tema de la compañía. La compañía hay que pensar que en qué casos puede estar acompañado. Siempre que sean menores, siempre aconsejar venir acompañado. En el caso que no estén acompañados, que traigan un mayor, un tutor o alguien y los acompañe. Recomendación hoy en día que yo doy es en el caso también de cuando haya mujer, que el técnico sea hombre, siempre es preferible que si viene con un acompañante algo, lo hacemos entrar al acompañante, que quede en un lugar donde no haya radiación y demás. Ya que es a veces por ahí un poquito invasivo el hecho de que cuando tiene que sacarse ropa, ponerse un camisón o algo, la incomodidad, la situación, se presta malinterpretaciones y demás. Siempre mejor, si puede venir un acompañante también en ese caso, es recomendable. De radioprotección ya no nos queda mucho más. Yo creo que más o menos eso. Después lo otro que vamos a ir desarrollando va a ser seguramente a partir de cuando empecemos a hablar de cada uno de los equipos, de las técnicas, de más cosas. Ya meternos más en la parte de los equipos y de lo que después es la vamos parte también, en este caso esto también lo vamos a ir desarrollando más cuando ya tengamos por ahí, vamos a empezar a hacer un poco de cuestionarios, preguntas. Más información sobre las dudas que tiene la gente y ahí vamos viendo y lo vamos desarrollando más, pero creo que como para el video introductorio. Sí, introductorio a lo que es la protección y demás, yo creo que con esto ya por lo menos por el momento va a estar. Siguiente video vamos a tratar de ver si podemos empezar a tratar el tema de lo que sería para el técnico, cuanto a lo que son los tipos de placas, las distintas situaciones que no son ideales, que justamente lo que uno no nos enseñan mucho en la carrera. Que son placas de urgencia o emergencia cuando los pacientes vienen politraumatizados, inmovilizados o vienen con alguna discapacidad, problema, una dificultad, vienen en silla de rueda, tienen faltante de algún miembro o algo que cambia mucho en cuanto a lo que es la placa y cómo se tiene que hacer. Así que bueno, próximamente nos vamos a estar viendo para un video tratado a ese tema. Así que muy bien, nos vemos. Nos estamos viendo. Adiós.